La banalidad del mal es un concepto acuñado por la filosofía alemana Hannah Arendt para describir cómo un sistema de poder político puede tribalizar el exterminio de seres humanos cuando se realiza como un procedimiento burocrático, ejecutado por funcionarios incapaces de pensar en las consecuencias éticas y morales de sus propios actos. Sobre este análisis, Arendt acuñó la expresión banalidad del mal para expresar que algunos individuos actúan dentro de las reglas del sistema al que estos pertenecen, sin antes reflexionar sobre sus actos. Ellos no se preocupan por las consecuencias que traerán sus actos, sino solo por el cumplimiento de las órdenes. La vanidad del mal. Ejemplos. En la década de los 60, Hannah Arendt, una filósofa alemana de origen judío, fue contratada por el periódico americano New York para cubrir la noticia del juicio histórico de Eichmann, un funcionario del partido nazi cuya función fue la de planificar y organizar un deporte masivo de judíos en campos de concentración. En 1961, Eichmann fue juzgado y condenado a muerte por haber cometido crímenes contra la humanidad. Al preguntarle si se reconocía culpable, respondió: "No tuve ninguna relación con la matanza de judíos. Jamás di muerte a un judío y a una persona alguna. No he matado a ningún ser humano. Jamás di órdenes de matar a un judío o a una persona", lo negó rotundamente. Arendt analiza la personalidad de Eichmann como la de un hombre normal y corriente, ni demoníaco ni monstruoso, y el que 6 informes psiquiátricos dieron por no solo normal, sino ejemplar. En cuanto al problema de conciencia, Eichmann recordaba perfectamente que hubiera llevado un peso en ella en el caso de no haber cumplido las órdenes recibidas, las órdenes de enviar a la muerte a millones de hombres, mujeres y niños con la mayor diligencia y meticulosidad. La gente más peligrosa no es la gente que hace daño a posta de ellas, sospechamos fácilmente, sino la gente que carece del hábito de pensar y que, alegando buenas intenciones, considera prescindible actuar con prudencia. Arendt explica que Eichmann, más allá de su normalidad, se caracterizaba por un déficit de pensamiento, de que lo incapacitaba para pensar profundamente. Eichmann no era estúpido, únicamente la pura y simple reflexión. De algún modo podemos equiparar con la estupidez, que fue lo que dispuso a convertirse en el mayor criminal de su tiempo. Para explicar lo ocurrido, Arendt habla de la banalización del mal ante las palabras y el pensamiento que se sienten impotentes. Lo define como un alojamiento de la realidad y tal reflexión que puede causar más daño que todos los malos instintos, quizás a la naturaleza humana. Obviamente no todos los actos irreflexibles revisten la gravedad que tuvieron de Eichmann. Hay grados. El diagnóstico de Arendt no es una sustancia comparativa con todo acto irreflexivo a las atrocidades cometidas en los campos de concentración, pero nos pueden servir para entender el mecanismo de la banalidad del mal. Vivimos tiempos en los que todo se difunde de manera global. En esta época, cualquier evento se divulga por el planeta en unos segundos y prácticamente la totalidad de las personas podemos llegar a conocerlo. Esto sucede gracias a la red digital que nos envuelve y en la que de alguna forma estamos atrapados. Todo se replica de modo superficial en un oleaje continuo de titulares ambiguos o tendenciosos. Quienes interesan en ir más allá de la frase de reclamo se encuentran con que la letra más pequeña apenas profundiza y muchas veces es incoherente o falaz. Gran parte de la información se plantea con un enfoque banal, manipulador y viciado de origen. La banalidad se impone tanto en asuntos de entretenimiento como en temas considerados más trascendentes como la política, educación, arte y otras manifestaciones de la cultura. El efecto final es que la banalización se extiende como una epidemia que contamina y todos, queramos o no, tenemos que sobrevivir en ese miasma de trivialidad que se respira. La banalidad del mal es un concepto acuñado por la filósofa alemana Hannah Arendt para describir cómo un sistema de poder político puede trivializar el exterminio de seres humanos
cuando se realiza como un procedimiento burocrático ejecutado por funcionarios incapaces de pensar en las consecuencias éticas y morales de sus propios actos. Su importancia de la banalidad del mal es el propósito de este artículo, es estudiar en una serie televisiva sobre la biografía del narcotraficante colombiano Pablo Escobar. ¿Cómo y por qué este concepto puede adaptar otras formas de contenido ideológico con un efecto similar al observado por Hannah Arendt en el juicio del funcionario nazi Adolf Eichmann? El enfoque metodológico de este trabajo pone en una perspectiva contemporánea el planteamiento de la sociología del lenguaje y de la crítica narrativa, inaugurada por Jean Piaget. En esos estudios sobre los lenguajes totalitarios, al plantear como un problema de fondo de transformación de los dispositivos ideológicos en la era de la información, en la cual el sufrimiento social es presentado como espectáculo. La propuesta es con destruir en la narrativa de las teleseries los mecanismos que presentan las actuaciones criminales como hechos comunes,